Me llamo Daniela Ruiz, tengo 34 años y nací en Monterrey, aunque hace ya casi una década que vivo en Ciudad de México. Soy ingeniera en sistemas, pero hace tiempo dejé de trabajar en empresas para apostar por un proyecto propio. Una startup tecnológica que, para muchos, parecía una locura, hasta que dejó de serlo. Pero no estoy aquí para hablarte de éxitos, al menos no como los pintan en los medios. Esta historia es otra. Es la de cómo me escuché, un martes cualquiera, desde el pasillo de la cocina, mientras el hombre con el que compartía mi vida, el mismo que juraba amarme, le decía a su madre: no sirve para nada, por eso la mantengo. Lo decía con calma, casi como quien comenta el clima. Y no sabía que yo ya había vendido mi empresa. Si alguna vez sentiste que te subestimaban, que se burlaban de tu valor justo cuando más apostabas por los demás, quédate conmigo. Esta historia es para ti. Suscríbete al canal si te gustan los relatos reales, porque lo que viene a continuación es tan doloroso como necesario de contar. Conocí a Andrés hace 3 años, en una cena con amigos en común. Él era encantador, de esos que saben qué decir y cuándo. Médico, con una carrera sólida, guapo, seguro. Yo estaba en uno de esos momentos raros de la vida, saliendo de una relación tóxica y convencida de que tal vez debía enfocarme solo en mí. Pero Andrés supo entrar justo por la grieta. Eres brillante, Dani, me decía en nuestras primeras conversaciones. ¿Cómo es que estás soltera? Y claro, una se lo cree. Porque después de tanto arrastrarse por vínculos donde te hacen sentir demasiado o no suficiente, alguien que te nombra brillante parece un salvavidas. Al principio, todo fue dulce. Salidas, detalles, conversaciones largas. Él tenía un departamento en la Roma y yo vivía en la Narvarte, en un lugar más modesto, pero cómodo. Cuando empezamos a vernos con frecuencia, propuso que me mudara con él. Así dejas de pagar renta, dijo. Puedes dedicarte de lleno a tu proyecto. En ese entonces, mi startup apenas daba sus primeros pasos. Era una plataforma de gestión de equipos remotos con foco en pequeñas empresas. Nada glamoroso. Mucho código. Mucho trabajo sin dormir. Pero era mía. Acepté mudarme. Con cierta culpa, sí. Me criaron para no depender de nadie. Pero Andrés insistía en que no había problema. Estamos construyendo juntos, decía. Y yo quería creerlo. Los primeros meses fueron buenos. Él trabajaba turnos largos en el hospital y yo aprovechaba para concentrarme en mi proyecto. Me levantaba temprano, me sentaba frente a la laptop con un café y no paraba hasta que el sol caía. Era duro, pero sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Sin embargo, empecé a notar pequeños gestos. Comentarios. Miradas. ¿Otra vez trabajando? ¿No se supone que estás en casa? ¿Y eso cuánto deja? ¿O solo es un pasatiempo caro? Dani, yo llego agotado y tú estás metida en la compu como si fuera un videojuego. Al principio lo dejaba pasar. Me justificaba. Es que estoy ajustando la arquitectura del backend, estoy cerrando con un nuevo cliente. Pero él no entendía. O no quería entender. Un día, mientras yo hacía una presentación para un inversor potencial, se acercó por detrás, leyó de reojo y soltó. Tanto esfuerzo para algo que ni paga. Yo, al menos, salvo vidas. Me dolió. Pero no dije nada. Me tragué la rabia. Pensé que estaba cansado. Que quizás hablaba desde la frustración. Mi empresa empezó a despegar al año y medio. Conseguimos inversión de una aceleradora en Guadalajara. Tuvimos los primeros clientes fuera de México. Contraté a 2 desarrolladores freelance. Pero aún no le conté a Andrés. Algo dentro de mí me decía que debía esperar. Y fue entonces cuando una empresa canadiense se interesó en comprarla. No lo creí al principio. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Pero después de varios correos, videollamadas, firmados y semanas de negociación, el trato se cerró. Vendí mi startup. No por millones, no es una película de Silicon Valley,
pero sí por una cifra que me permitía vivir con tranquilidad por años. Y más importante, había construido algo desde cero y alguien vio su valor. Estaba lista para contarle a Andrés. Planeé hacerlo esa noche, preparando su comida favorita. Lo imaginé feliz, sorprendido. Imaginé que por fin entendería todo lo que había estado haciendo durante esos meses. Pero antes de poder decírselo, lo escuché en la cocina, hablando por teléfono con su madre. No lo escuché por accidente. Había ido a buscar un vaso de agua, y la puerta estaba entornada. Mamá, créeme que si no fuera porque me da lástima, ya la hubiera mandado de vuelta a su departamento. No hace nada. Se la pasa todo el día frente a la computadora, creyéndose emprendedora. Yo la mantengo. Me quedé quieta. El vaso se me resbaló de las manos. No cayó al suelo. Solo quedó ahí, sostenido por mis dedos helados. No entré a la cocina. No dije nada. Volví al cuarto y me senté en la cama, sintiendo como una ola de algo caliente, vergüenza, ira, dolor, me subía por el pecho. No podía creerlo. Y lo peor no era lo que dijo. Era lo que confirmaba. Todo lo que venía sintiendo y no quería aceptar. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, con la mirada clavada en el techo, mientras Andrés se deslizaba a mi lado como si nada hubiera pasado. Escuché cómo respiraba, cómo roncaba levemente, cómo se giraba para acomodarse en la cama que compartíamos desde hacía más de 2 años. Y yo ahí, como un cuerpo quieto, con la piel en carne viva, sintiendo como cada palabra que había dicho me golpeaba en el pecho como si fueran piedras. No sirve para nada. Yo la mantengo. Esas frases se repetían en mi cabeza una y otra vez. Se colaban entre mis pensamientos como veneno lento. No me dolía solo el desprecio. Me dolía la certeza de que lo había dicho con naturalidad. Con convicción. Como si fuera un hecho. Y yo que había pasado madrugadas programando, corrigiendo bugs, resolviendo problemas, tomando decisiones. Yo que había apostado por mi proyecto cuando nadie más creía en él. Yo que estaba a punto de contarle que había vendido mi empresa. Que había logrado algo enorme. No pude más. Me levanté a las 5 de la mañana, me duché en silencio, me vestí con calma. Tomé mi laptop, mi cuaderno de notas, mi cartera. Y salí. No dije nada. No dejé una nota. No quería explicaciones. No necesitaba más palabras vacías. Me fui a casa de Laura, mi amiga desde la universidad, que vivía en Coyoacán. Le mandé un mensaje antes de llegar. Solo le puse, ¿puedo caer en tu casa? Necesito hablar. Estoy bien, pero no quiero estar sola. Cuando abrí la puerta y me vio con la cara pálida y los ojos hinchados, no preguntó nada. Solo me abrazó. Me hizo café. Me ofreció su sofá. Quiero contártelo todo, le dije. Pero necesito que no me interrumpas. Y le conté. Desde el principio. Desde el primer elogio encantador de Andrés, pasando por su amabilidad envolvente, sus pequeñas humillaciones disimuladas, sus bromas hirientes, hasta la frase en la cocina. Le conté también que había vendido mi empresa. Laura se quedó en silencio. Me miraba con los ojos brillosos, conteniendo la rabia. ¿Y ahora? Me preguntó. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondí. Pero no pienso volver. No quiero explicaciones. Quiero recuperar lo que dejé por él. Mi centro. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Me quedé en el sofá de Laura, trabajando desde ahí. Me había liberado de la empresa, pero no del proyecto. El equipo que la había adquirido quería que siguiera un tiempo como asesora. Me pagaban por eso. Y esa rutina me ayudaba a mantenerme firme. No le respondí a Andrés los primeros 3 días. Me llamó, me mandó mensajes, incluso preguntó por mí a colegas y conocidos. Pero yo necesitaba espacio. No para pensar si volvería. Eso ya estaba decidido. Necesitaba procesar la traición emocional.
El desprecio disfrazado de amor. El cuarto día, le mandé un solo mensaje. Sé lo que dijiste en la cocina. Te escuché. No tengo nada más que decirte. No necesito que me mantengas. Nunca lo necesité. Y te aseguro que, a partir de ahora, tampoco te voy a necesitar para nada. No respondió. Pasaron horas. Y luego llegó. Dani, estás exagerando. No fue lo que quise decir. Estaba frustrado. Fue una conversación con mi mamá, no era para que la escucharas. Te amo, no lo dije en serio. ¿No era para que la escuchara? ¿Ese era su problema? Sentí una mezcla de risa y náusea. Me había reducido a una carga frente a su madre y ahora intentaba minimizarlo con una excusa ridícula. No respondí. Esa semana me ofrecieron una invitación para dar una charla sobre emprendimiento femenino en una universidad privada. No lo pensé demasiado. Dije que sí. Y cuando me paré frente a aquel auditorio lleno de estudiantes, conté mi historia. No toda. Pero sí la parte en la que nadie creía en mi proyecto. La parte en la que trabajé sin sueldo, sin horarios, sin certezas. Y al final de la charla, alguien levantó la mano y preguntó: ¿qué fue lo más difícil de emprender? Lo pensé un segundo y respondí: haber amado a alguien que me convenció de que lo que hacía no valía. Se hizo silencio. Un silencio pesado, profundo. Y luego, los aplausos. No buscaba lástima. No buscaba consuelo. Buscaba verdad. Y por fin la había encontrado. Esa noche, cuando volví al departamento de Laura, me senté frente a la laptop y escribí el principio de un nuevo proyecto. Una plataforma para acompañar a mujeres emprendedoras. No solo en temas técnicos, sino también emocionales. Porque entendí que lo más difícil de emprender no es aprender a programar ni levantar inversión, es aprender a sostenerse a una misma cuando todos a tu alrededor dudan de ti. Ese proyecto aún era una idea. Pero ya estaba latiendo. Y esta vez, no necesitaba aprobación de nadie. Los días en casa de Laura se convirtieron en semanas. Nunca pensé que volvería a experimentar un tipo de paz así, sin explicaciones, sin miedo a parecer demasiado ambiciosa, sin alguien respirándome en la nuca cada vez que abría mi laptop. Cada mañana me levantaba temprano, me hacía café con canela, me sentaba en su comedor con vista al patio y comenzaba a trabajar en silencio. No como una forma de escapar, sino como quien vuelve a casa después de un viaje largo por la oscuridad. Había algo distinto en mí. No solo por el dinero que había recibido tras vender mi empresa, aunque, claro, eso ayudaba, sino porque por fin empezaba a confiar en mi voz. La que había callado tantas veces por miedo a molestar, a decepcionar, a perder afecto. Laura me acompañaba en ese proceso sin invadir. A veces cocinábamos juntas, otras salíamos a caminar por el parque. Hablábamos poco de Andrés. Pero cuando lo hacíamos desde otro lugar. Ya no desde la herida abierta, sino desde la claridad. ¿Te das cuenta? Me dijo una noche. Él nunca pudo con tu brillo. Y yo traté de apagarlo, admití, para que no se sintiera incómodo. Ese fue uno de los momentos más dolorosos, reconocer que había sido cómplice de mi propia invisibilidad. Que había achicado mis logros, mis ideas, mi entusiasmo, para no hacerlo sentir menos. ¡Qué absurdo! ¡Qué cruel! ¡Qué real! Una tarde, revisando antiguos correos en mi bandeja de entrada, encontré uno de los primeros intercambios con el comprador canadiense. Estaba lleno de términos técnicos, de cláusulas, de proyecciones financieras. Pero al final del correo, había una frase que me detuvo. You build something solid from scratch. That's rare. Don't let anyone make you feel otherwise. Volví a leerla varias veces. Había olvidado ese detalle. Una validación tan simple, tan clara. Y me pregunté cómo era posible que una frase escrita por un extraño a kilómetros de distancia tuviera más peso que años de convivencia con quien decía amarme. La respuesta era obvia. No era solo lo que decía. Era lo que hacía.
Andrés no solo no me apoyaba. Activamente me desestimaba. Me desvalorizaba. Me desdibujaba. Y yo lo permití demasiado tiempo. Pero no más. El nuevo proyecto, la plataforma para mujeres emprendedoras, comenzó a tomar forma real. La llamé Rama. Un nombre que me vino una mañana mientras caminaba entre árboles. Pensé en cómo las ramas resisten, crecen, se adaptan, se sostienen entre sí. Como nosotras. Diseñé los primeros prototipos. Empecé a contactar diseñadoras, mentoras, desarrolladoras. No era solo un espacio para aprender de negocios o tecnología. Era un espacio para hablar del miedo, de la culpa, del síndrome del impostor. De las relaciones que duelen mientras una intenta crecer. El feedback fue abrumador. En menos de una semana tenía decenas de mensajes de mujeres que querían participar, colaborar, aportar. No todas eran técnicas. Muchas eran profesionales de otras áreas que también se habían sentido pequeñas en ambientes hostiles. Una de ellas escribió: «Gracias por abrir este espacio. Me separé de mi esposo hace un mes. Era como el tuyo. Me decía que mi tienda de cerámica era un hobby caro. Hoy vivo de eso. Pero sigo sintiendo que tengo que justificar cada paso». Leerte me dio fuerza. Lloré al leer ese mensaje. Porque no era solo su historia. Era la mía. Era la de tantas. Un día, saliendo de una reunión con una posible inversora, lo vi. Andrés. Parado frente a una cafetería, con el celular en la mano. Me miró. Se sorprendió. Caminó hacia mí. «Dani». No respondí. «¿Podemos hablar?» «Solo un minuto. No voy a hacer escándalo». Asentí. No porque quisiera escucharlo, sino porque ya no le temía. Nos sentamos en una mesa al aire libre. Él pidió un café. Yo no pedí nada. «Sé que lo arruiné», dijo. «No vengo a justificarme. Pero, fue un momento. Estaba frustrado. No pensé que me escucharas». «El problema no es que te escuché», le respondí. «El problema es que lo pensabas. Que lo creías. Que lo vivías como verdad». Bajó la mirada. Hizo una mueca, como de quien no sabe si llorar o fingir que todo está bien. «Extraño lo que teníamos». «Yo no. Porque nunca lo tuvimos», le dije. «Solo existía mientras yo aceptaba que mi valor dependía de lo que vos veías en mí». Guardó silencio. «No estoy enojada, Andrés». «Ya no. Pero no quiero volver a verte». Asintió. No discutió. Tal vez porque entendió que no había nada más que romper. Me fui. Caminé sin mirar atrás. Esa noche, en el cuaderno donde escribía desde hacía meses, anoté: cerrar una historia no siempre es un portazo. A veces es solo levantarse de la mesa con dignidad. Y eso fue lo que hice. Después de ese encuentro con Andrés, no volví a saber de él. No hubo nuevos mensajes, llamadas ni intentos de contacto. Tal vez porque entendió, finalmente, que yo ya no estaba disponible. Ni emocional, ni mental, ni físicamente. No había marcha atrás. Fue extraño al principio. Pasar de compartir todos los días con alguien a no tener ni una palabra más. Pero, en el fondo, fue un alivio. Como si una presión invisible que llevaba meses, quizás años, apretándome el pecho, finalmente se hubiera disuelto. Laura me abrazó esa noche cuando llegué a casa. «¿Lo viste?» «Sí». Me pidió hablar. Lo escuché. Le dije lo que necesitaba decir. Me fui. «¿Cómo te sentís?» «Libre», respondí sin pensar. Y era verdad. El proyecto de Rama seguía creciendo. Conseguí apoyo de una fundación que promovía el liderazgo femenino en Latinoamérica. Eso nos permitió lanzar una primera versión beta con talleres virtuales,
recursos descargables y un espacio seguro donde compartir experiencias. No tenía grandes pretensiones, pero sí una misión clara: ayudar a que otras mujeres no se sintieran solas en el camino. Pronto, recibí una invitación para hablar en un evento nacional de innovación. Alguien había leído mi blog. Querían que hablara no solo de emprendimiento, sino también del costo emocional que tiene para muchas mujeres lanzarse a crear sin red. Acepté. Ya no me temblaba la voz al hablar de mi historia. Al contrario. La sentía mía. Propia. Poderosa. El día del evento, me paré frente a un auditorio lleno y empecé con una confesión. Durante mucho tiempo, confundí amor con aprobación. Y emprendimiento con sacrificio. Hoy entiendo que se puede crear desde la abundancia. Desde el deseo. Desde la libertad. Y sobre todo, desde la verdad. Había gente que asentía en silencio. Otras personas tomaban notas. Pero más allá de las reacciones externas, yo sentía algo adentro que ya no me abandonaba: integridad. Estaba entera. No perfecta. Pero completa. Mi familia, que al principio no terminaba de entender qué hacía exactamente, empezó a verme con otros ojos. Mis padres me invitaron a cenar un domingo y, entre plato y plato, mi mamá me dijo: vi tu charla. No entendí todo, pero lloré. Me dolió pensar que alguna vez también te hice sentir menos por no seguir el camino normal. No te culpo, mamá. Nos enseñaron que el éxito tenía una sola forma. Pero no es así. Mi papá, que casi nunca habla de emociones, me miró y dijo: lo que lograste, es valiente. No es fácil romper con lo que todos esperan. Sentí que ese momento valía más que muchos otros logros. Laura, por su parte, se convirtió en parte clave de Rama. Coordinaba espacios de escucha y escribía artículos sobre autoestima, relaciones sanas y salud mental en el camino emprendedor. Nos complementábamos. Reíamos trabajando. A veces llorábamos también. Pero siempre desde un lugar genuino, sin máscaras. Una tarde, tomando café en nuestra mesa de siempre, me dijo: nunca te lo dije así, pero verte salir de esa casa fue una de las cosas más inspiradoras que viví. Y no porque hayas escapado, sino porque decidiste quedarte contigo. Le sonreí, con los ojos húmedos. Gracias por sostenerme, le dije. Y por no preguntarme 1000 veces si estaba bien cuando era obvio que no lo estaba. Solo hice lo que todas deberíamos hacer entre nosotras: estar. Un día, abrí mi correo y vi un mensaje inesperado. Era de Lucía, una chica que había compartido una mentoría conmigo en mis primeros años como emprendedora. Me contaba que estaba por cerrar su empresa y que se sentía un fracaso. Que había apostado todo y que ahora no tenía fuerzas para empezar de nuevo. Le respondí con calma. Le conté mi historia. Le dije que su valor no dependía de una empresa, de una cuenta bancaria, ni de ningún hombre que opinara desde su ego. Le ofrecí un espacio en Rama. Me agradeció con una sinceridad que me hizo llorar. Y esa noche entendí algo que cambió mi forma de ver todo lo vivido, que quizás, la mejor forma de sanar una herida no es taparla ni olvidarla, sino convertirla en puente. En camino para otras. En posibilidad. Rama creció. No en términos gigantescos. No se volvió viral ni millonaria. Pero llegó a cientos de mujeres. Y eso bastaba. Un día, revisando los mensajes del formulario de contacto, encontré uno que me paralizó por un segundo. Decía: no sé si es buena idea escribirte. Solo quería decirte que te vi en el evento. No sabía todo lo que habías vivido. Espero que estés bien. Andrés. No respondí. No porque me quedara rabia, sino porque ya no me interesaba abrir una puerta que había cerrado desde la libertad. Esa noche, escribí en mi cuaderno: antes quería ser vista. Ahora quiero verme yo. Y lo estoy logrando. Y me dormí con esa certeza. Pasaron algunos meses desde aquel mensaje de Andrés. Nunca respondí, y nunca volvió a escribir.
Fue como una sombra que se disolvió en la luz nueva de mi vida. Porque sí, mi vida había cambiado. No de forma ruidosa ni dramática. Pero profundamente. En los pequeños hábitos. En las elecciones cotidianas. En la manera en que me hablaba a mí misma cada mañana. Rama seguía creciendo. A paso firme, pero humano. No buscábamos ser una multinacional ni ganar premios. Nuestra meta era más íntima, ser un lugar donde una mujer pudiera decir, me siento sola, sin que la juzgaran. Donde pudiera compartir sus logros sin sentir que debía justificarlos. Donde pudiera preguntar lo que nadie se atrevía a preguntar en otros espacios. Y lo estábamos logrando. Nos escribían desde Guadalajara, Puebla, Mérida, incluso de fuera del país, Colombia, Chile, Argentina. Algunas querían compartir su historia, otras necesitaban guía para empezar. Todas buscaban lo mismo, una red que no apretara, sino que contuviera. Una mañana de sábado, mientras organizábamos una sesión virtual de mentoría con emprendedoras del sur del país, Laura me miró con una mezcla de alegría y asombro. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué cosa? Transformaste el dolor en propósito. Me quedé en silencio. ¿Por qué sí? Lo sabía. Pero escucharlo en voz alta me removió algo. Pensé en esa versión de mí que, meses atrás, se encerraba a llorar en el baño para que Andrés no la viera débil. En la que apagaba la pantalla de la laptop cada vez que él entraba, como si tuviera que esconder que estaba trabajando. En la que se disculpaba por soñar en voz alta. Y pensé en esta otra Daniela. La que hablaba con mujeres de todo el continente. La que diseñaba programas de acompañamiento. La que recibía mensajes diciendo, me diste esperanza. Me abracé con los brazos. Literalmente. Y me permití sonreír. Con ternura. Con orgullo. Una noche, mi mamá me llamó. No para hablar de cosas importantes. Solo para contarme que había hecho una receta nueva y le había salido mal. Reímos. Hablamos de trivialidades. Pero al final de la llamada, antes de cortar, me dijo algo que me hizo llorar. Sabes, hija, cuando eras chica, yo te enseñé a no depender de nadie. Pero lo que nunca te dije es que también tenías derecho a que te cuidaran. Me estoy cuidando ahora, mamá, le respondí. Y se nota, dijo. Se nota en tu voz. Un par de semanas después, una periodista de una revista digital de negocios me escribió. Había escuchado sobre Rama por una participante del programa y quería hacerme una entrevista. Dudé. No por miedo. Sino porque ya no me interesaba figurar. Pero luego pensé, si contar mi historia puede ayudar a alguien a salir de donde yo estuve, entonces vale la pena. La entrevista fue extensa. Me preguntó de todo. Incluso sobre Andrés. No dije su nombre. No hacía falta. Hablé de cómo una puede perderse queriendo ser querida. De cómo a veces, lo más revolucionario que una mujer puede hacer es decir, esto no me sirve y alejarse. La nota se publicó una semana después. La compartí en mis redes. Y, entre los cientos de mensajes de apoyo, hubo uno que me conmovió especialmente. Decía. Le mostré tu historia a mi hija adolescente. No tiene una startup ni pareja, pero a veces se apaga por encajar. Leyéndote, me dijo, mamá, yo también quiero aprender a decir que no. Gracias por eso. Lloré. Otra vez. Pero ya no por tristeza. Sino porque entendí que lo que estaba haciendo no era solo para mí. Era para las que vienen. Para que no tengan que pasar por lo mismo. Un domingo, Laura me trajo una caja de madera pintada a mano. Adentro, había un cuaderno nuevo, con tapa azul oscuro y letras doradas que decían, todo lo que florece alguna vez fue raíz herida. Lo abrí y, en la primera página, había escrito. Este es tu nuevo capítulo. Escribílo sin miedo. Le di un abrazo largo. Lloramos las dos. No porque estuviéramos rotas. Sino porque sabíamos lo que costaba llegar hasta ahí. Esa noche,
Antes de dormir, abrí el cuaderno nuevo. En la primera hoja, escribí: ya no necesito que nadie me mantenga. Ni económicamente, ni emocionalmente. Me tengo. Y eso, ahora lo sé, es más que suficiente. Apagué la luz. Y dormí en paz. La calma no llegó de golpe. Fue algo que se fue instalando de a poco. Como cuando terminas de ordenar una habitación y, de repente, te das cuenta de que respiras mejor. Así se sentía mi vida por esos días, ordenada, clara, con espacio para mí. Había empezado a hacer yoga 3 veces por semana. Al principio me costaba quedarme quieta. Siempre había sido de esas personas que necesitan hacer, moverse, producir. Pero algo en esa práctica me ayudó a entender que descansar también es avanzar. Que detenerme no era fracasar. Una mañana, al terminar una clase, la instructora, una mujer mayor, con el rostro sereno y voz suave, se me acercó y me dijo: tu cuerpo ya no está en guerra. No supe qué responder. Me sonrojé. Pero sentí que tenía razón. Rama ya tenía más de 500 mujeres activas en su comunidad. Habíamos hecho alianzas con organizaciones en otras ciudades, y comenzamos a ofrecer mentorías presenciales. El equipo se había ampliado, 3 coordinadoras regionales, una diseñadora y una psicóloga que guiaba los grupos de apoyo emocional. Un viernes, recibimos una invitación del gobierno local para formar parte de una mesa de trabajo sobre políticas de género y emprendimiento. Me pareció increíble que nos tuvieran en cuenta. No porque buscáramos reconocimiento institucional, sino porque eso significaba que nos estábamos haciendo escuchar en espacios donde nunca antes se había escuchado a mujeres como nosotras. Fuimos con Laura. Al principio nos sentimos fuera de lugar, trajes formales, discursos armados, lenguaje técnico. Pero cuando me tocó hablar, no le hablé a la mesa. Le hablé a la mujer que había sido yo. A la que alguna vez creyó que no tenía derecho a ocupar espacio. Las mujeres emprenden desde la necesidad, sí. Pero también desde el deseo, dije. Y ese deseo merece ser escuchado, respetado y apoyado. Porque construir algo propio no es solo generar ingresos, es recuperar el control sobre nuestras vidas. Hubo silencio. Y después, aplausos. Unos días después, me escribió Elena, una mujer de 48 años que había participado en nuestros primeros talleres. Su mensaje decía: Dani, acabo de abrir mi primer local de ropa. Después de años vendiendo por catálogo, hoy tengo mis propias llaves. No sé si te acordás, pero en una sesión dije que me sentía vieja para empezar de nuevo. Vos me dijiste: nunca es tarde si todavía soñás con vos misma. Gracias por eso. No pude evitar llorar. Otra vez. Porque así soy, intensa, emocional, llorona. Y ya no me avergüenza. Ahora lo vivo como una señal de que sigo sintiendo. Que sigo viva. Una tarde, mientras tomábamos café en el balcón de la casa nueva de Laura, sí, se mudó, y ahora vivíamos a 4 cuadras, me preguntó: ¿extrañas algo de tu vida anterior? Pensé. No en Andrés. Ni siquiera en mi startup. Pensé en esa versión mía que sobrevivía apagándose. Solo a la yo que todavía creía que no merecía más, respondí. A veces la extraño, pero desde la ternura. Como quien recuerda a una hermana menor. Y me prometo no volver a dejarla sola. Laura me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche, revisando mis redes, vi que Andrés había subido una foto. Él, con otra mujer. Sonreían. Estaban en una boda. Vestidos de gala. No sentí nada. Ni rabia. Ni celos. Ni tristeza. Solo una certeza serena: él ya no era parte de mi historia. Y no porque lo hubiera olvidado. Sino porque me había recordado a mí misma. Volví al cuaderno azul con letras doradas y escribí. Me dijeron que no servía para nada. Pero serví. Para crear. Para amar. Para sostenerme. Para reconstruirme.
para inspirar, para acompañar, para elegir. Me sirvo. Y eso basta. Cerré el cuaderno. Encendí una vela. Y en el silencio de mi cuarto, me abracé. Con todo lo que fui. Con todo lo que soy. Con todo lo que viene. Era noviembre cuando se organizó el primer encuentro presencial de la comunidad de Rama en Ciudad de México. Habíamos trabajado durante meses para que fuera posible conseguir un espacio accesible, coordinar horarios, elegir las actividades, cuidar cada detalle para que ninguna mujer se sintiera fuera de lugar. No queríamos un evento formal. Queríamos un abrazo colectivo. El día llegó. Fue un sábado templado, con el cielo despejado y un aire que olía a jacarandas. El salón estaba decorado con mantas coloridas, frases bordadas por algunas de las participantes, y mesas redondas donde nadie ocupaba el centro porque todas importaban por igual. Yo estaba nerviosa. No por hablar en público, ya me había acostumbrado, sino porque por primera vez iba a ver frente a muchas de esas mujeres que me habían acompañado en mi proceso, y a quienes, sin saberlo, yo también había acompañado en el suyo. Cuando subí al pequeño escenario improvisado, sentí un nudo en la garganta. No pude evitarlo. Miré a esas decenas de mujeres, jóvenes, adultas, madres, estudiantes, emprendedoras, soñadoras, y respiré hondo. Gracias por venir, dije, con la voz quebrada. Gracias por no rendirse. Gracias por estar aquí, construyendo con nosotras una forma diferente de habitar este mundo. Hubo aplausos, algunas lágrimas. Y luego compartí algo que nunca antes había contado en público. Hace poco más de un año, estaba en una cocina, escuchando a alguien decir que yo no servía para nada. Que me mantenía por lástima. Y ese día entendí que tenía dos opciones, creerlo, o recordarme quién era. Las miradas que me devolvieron no eran de compasión. Eran de comprensión. De sororidad. De fuerza compartida. No me fui de esa casa porque me echaran. Me fui porque ya no quería sostener una mentira más. Porque había vendido mi empresa y no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero, sobre todo, me fui porque merecía volver a elegirme. Silencio. Y luego, esa emoción densa, palpable, que solo se siente cuando muchas personas se reconocen en una misma historia. Durante el resto del encuentro, compartimos talleres, dinámicas, música en vivo y hasta una comida comunitaria donde todas aportamos algo. No hubo jerarquías. No hubo etiquetas. Solo humanidad. Recuerdo especialmente a Mónica, una mujer de 63 años que se me acercó al final del día. Me abrazó fuerte, como si abrazara a una hija. Tú dijiste lo que yo callé durante 30 años, me susurró. Y hoy me voy más liviana. Esa noche, al llegar a casa, me duché con calma, me puse mi pijama favorito, el de algodón suave con estrellitas, y me senté en la cama con el cuaderno azul. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De gratitud. Escribí. Hoy entendí que lo que construimos no es solo una red. Es una casa. Un hogar emocional donde caben nuestras heridas y nuestras ganas de sanar. Donde ninguna se queda afuera. Donde nadie vuelve a sentirse menos. Los días siguientes fueron una especie de resaca emocional. Me llegaban mensajes todo el tiempo, agradecimientos, fotos, palabras de amor. Pero más allá del reconocimiento, lo que me conmovía era ver cómo una comunidad podía levantar a tantas a la vez. Una mañana, mientras caminaba por la colonia Condesa, vi a una mujer sentada en una banca del parque, con una libreta en la mano. Me detuve, sin querer interrumpirla. Ella levantó la mirada, me reconoció y sonrió. Gracias, Dani. Por Rama. Por todo. No la conocía. Nunca habíamos hablado. Pero ahí estaba. Testimonio viviente de que las palabras llegan donde tienen que llegar, incluso si no sabemos cómo ni cuándo. Esa tarde, Laura y yo nos reunimos en nuestra cafetería habitual. Ella llegó con un cartel enrollado bajo el brazo. ¿Qué es eso? Pregunté. Nuestro primer manifiesto, respondió. Lo escribimos con las chicas del círculo.
Lo vamos a colgar en la oficina. Lo desenrolló sobre la mesa. Era una cartulina blanca con letras grandes, rojas, bordadas a mano. Decía: ninguna mujer necesita permiso para brillar. Lo hacemos igual. Aunque duela. Aunque moleste. Aunque no guste. Nosotras brillamos igual. Me tapé la boca con la mano. No pude evitarlo. Lloré. Y ella también. Las semanas que siguieron al encuentro presencial de Rama fueron intensas. Había una energía nueva en el equipo. Como si, de repente, todas hubiéramos entendido, en carne viva, la dimensión real de lo que estábamos construyendo. Abrimos nuevas sedes comunitarias en Querétaro, Oaxaca y León. No eran oficinas. Eran espacios compartidos en casas, librerías independientes, centros culturales. Lugares donde mujeres pudieran reunirse sin miedo, sin juicio, sin presión. Un círculo. Una pausa. Una red. Yo viajaba más. Pero ya no me agotaba. Porque cada historia que escuchaba me recordaba por qué había empezado todo esto. No era por venganza. No era por probarle nada a nadie. Era para mí. Para nosotras. Un jueves por la noche, mientras volvía de San Luis Potosí en autobús, me quedé dormida con la cabeza contra la ventana. Soñé con aquella cocina. Con mi vaso de agua detenido en el aire. Con Andrés hablando por teléfono. Pero en el sueño, esta vez yo sí entraba. Lo interrumpía. No necesito que me mantengas, le decía. Nunca lo necesité. Y me daba la vuelta. Con firmeza. Con dignidad. Sin lágrimas. Me desperté con el corazón acelerado, pero no por angustia. Por alivio. Era como si mi inconsciente estuviera cerrando la última herida abierta. Una mañana, abrí mi correo y encontré un mensaje de un contacto que no reconocía. Era de Beatriz, una editora de una editorial independiente enfocada en ensayos y relatos reales de mujeres latinoamericanas. Me decía que había leído algunos de mis textos en el blog de Rama y que le gustaría proponerme un libro. No una autobiografía tradicional, sino una colección de reflexiones, cartas, testimonios, pensamientos. No queremos una historia de éxito, escribía. Queremos una historia de verdad. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. Respiré profundo. Y respondí que sí. Comencé a escribir de madrugada. Era el único momento del día en que todo estaba en silencio. Me sentaba con una manta sobre los hombros, una taza de té y mi cuaderno azul a un lado, como recordatorio de todo lo que había vivido. El libro empezó a tomar forma. No era lineal. No tenía una estructura típica. Pero estaba vivo. Lleno de emociones reales. De cicatrices y luz. De mujeres que habían sido juzgadas, desestimadas, interrumpidas, y que igual habían persistido. El título me vino sin pensarlo, lo escuché en la cocina. Porque ahí empezó todo. Pero no era una historia sobre él. Era una historia sobre mí. Sobre todas. Cuando terminé el manuscrito, se lo envié a Beatriz con las manos temblando. Me respondió al día siguiente. Dani, lloré. Me detuve en cada página. Es honesto. Es fuerte. Es necesario. Vamos a publicarlo. No podía creerlo. Y, al mismo tiempo, lo creía todo. Una tarde, mientras caminaba con Laura por el centro histórico, me detuve frente a una librería. En la vitrina, entre decenas de títulos, estaba el mío. Mi libro. Lo señalé, sin decir palabra. Ella me abrazó desde un costado. En silencio. Te dije que ibas a escribir tu nuevo capítulo, me susurró. Y lloramos. Otra vez. Porque así se celebra lo que costó tanto sanar. Ese día me escribieron de la misma revista que había publicado mi entrevista meses atrás. Querían hacer una nota especial sobre el libro. Acepté, con una condición,
que incluyeran fragmentos reales de cartas que habíamos recibido en Rama. Porque ese libro, aunque escrito por mí, era de todas. Cuando salió la nota, recibimos un aluvión de nuevos mensajes, nuevas mujeres, nuevas historias. Era como si hubiéramos encendido una chispa que seguía corriendo de mano en mano. Una de esas cartas decía: leí tu historia, Dani. Me estaba por casar. Y entendí que él también decía esas cosas que vos escuchaste. Hoy, cancelé todo. No me fui con miedo. Me fui con vos. Gracias. La imprimí y la colgué en la pared de mi cuarto. Esa noche, escribí en mi diario: mi historia no es única. Pero sí es una voz más entre miles que se están levantando. No para gritar, sino para decir: estoy acá. Y sí, sirvo. Sirvo para mí. Para mis sueños. Para otras. Sirvo. Y eso ya nadie me lo quita. El día de la presentación oficial del libro fue un jueves de diciembre. Habíamos elegido un espacio cultural pequeño, con ventanales altos y mesas de madera. No queríamos algo enorme ni rimbombante. Solo un lugar donde pudiera mirar a los ojos a quienes me habían acompañado en el camino. Llegué temprano. Laura ya estaba ahí, colocando flores frescas en jarrones reciclados y preparando los ejemplares para la mesa de firma. En la pared principal colgaba un cartel de tela que decía: contar también es sanar. Cuando empezaron a llegar las primeras lectoras, sentí ese mismo nudo en el pecho de siempre. No era miedo. Era emoción pura. Reconocer en cada rostro una historia que podía haber sido la mía. Tomé el micrófono, respiré hondo y comencé. Este libro nació de un momento oscuro. Una frase dicha a mis espaldas. Una puerta entreabierta. Pero sobre todo, nació del silencio que tantas veces guardamos. Porque nos enseñaron que callar era más seguro. Hoy, al romper ese silencio, no solo me liberé yo. También abrí un camino para otras. Y ese es el mayor regalo que he recibido en mi vida. El aplauso fue largo. Sentido. Después, una por una, se me acercaron mujeres con lágrimas, con risas nerviosas, con abrazos que decían más que 1000 palabras. Algunas me entregaron cartas. Otras me susurraron secretos. Todas, de algún modo, me entregaron pedazos de sí. Esa noche, al llegar a casa, abrí una de las cartas. Era de una joven de 22 años llamada Julieta. Decía: mi mamá fue mantenida por años. Mi papá la hacía sentir menos. Ella nunca se fue. Pero gracias a tu historia, yo entendí que no quiero vivir así. Y por primera vez, hablé. Con ella. Conmigo. Gracias por mostrarme otro camino. Me quedé abrazada a ese papel por largos minutos. Y supe, sin dudas, que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Con el paso de los meses, el libro llegó a otros países. Recibí invitaciones para entrevistas, festivales, clubes de lectura. Pero lo que más me conmovía no eran los grandes medios. Eran los mensajes íntimos, privados. Una mujer que decía haber guardado el libro en su bolso como amuleto. Otra que lo había leído en voz alta a su madre. Otra que lo estaba traduciendo para su hija adolescente. No era solo una publicación. Era una herramienta. Una excusa para abrir la conversación en hogares donde nunca se había hablado de eso. Un día, en una charla virtual con un grupo de mujeres emprendedoras de América Latina, me preguntaron: Dani, ¿alguna vez perdonaste a esa persona que te dijo que no servías? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca nadie me lo había preguntado así, tan directamente. Pensé un segundo. Y respondí. No sé si lo perdoné. Pero sí solté el peso de lo que dijo. Porque entendí que sus palabras no hablaban de mí. Hablaban de sus propias inseguridades. De su necesidad de controlar. Yo ya no cargo con eso. Silencio. Y luego, una participante escribió en el chat: gracias.
Me acabas de regalar la libertad que necesitaba. Esa misma noche, volviendo a casa, me crucé con una joven en la calle. Nos miramos. Se acercó tímidamente. ¿Tú eres Dani, la de Rama? Sí, le respondí, sin saber qué esperar. No vengo a molestarte. Solo quería darte esto. Me entregó un pequeño papel doblado en 4. Lo abrí apenas se fue. Decía. Gracias por haber oído lo que dijeron en la cocina. Porque ahora todas oímos un poco mejor lo que nos decimos a nosotras mismas. Volví a casa caminando despacio. El cielo estaba despejado. El aire olía a pan recién horneado. En el cruce de avenida, una niña pequeña me sonrió desde una bicicleta. Le devolví la sonrisa. Y supe que, de algún modo, esa niña también estaba a salvo. Porque alguna de nosotras decidió romper el ciclo. Porque una historia puede ser semilla. Un año exacto. Eso fue lo que tardé en volver a pasar por la calle donde había vivido con Andrés. No lo planeé. Fue casualidad. O destino. Iba camino a una reunión y, al girar en una esquina, lo supe. Era esa calle. Ese edificio. Esa entrada donde una vez creí que estaba construyendo hogar. Me detuve. No porque quisiera volver. Sino porque ya no me dolía. Lo miré como quien observa una fotografía antigua. Una que alguna vez fue importante, pero que ya no ocupa espacio en la pared. Ya no me temblaban las manos. Ya no me faltaba el aire. Cerré los ojos un segundo. Me agradecí. Y seguí caminando. Hoy vivo en otro lugar. Más pequeño, más mío. Con plantas que sí se riegan. Con ventanas abiertas. Con paredes donde cuelgo frases que me recuerdan quién soy. Sigo escribiendo. No solo para Rama, sino para mí. Para las que todavía no se animan a contar su historia. Para las que creen que no hay salida. Para las que se quedaron sin voz, y necesitan que alguien las nombre. Y, aunque no lo digo todo el tiempo, sigo sanando. Porque sanar no es un punto de llegada. Es un camino. A veces retrocedo. A veces dudo. Pero ya no me escondo. Mi mamá me llamó la semana pasada. Me dijo que había leído el libro 3 veces. Que al principio le costó. Que se sintió culpable. Pero que, en la tercera lectura, algo le cambió. Ahora entiendo por qué te fuiste, me dijo. Y también por qué volviste a ti. Lloramos las dos. No por tristeza. Sino por comprensión. Por madurez. Por ese tipo de reconciliación que no necesita excusas ni grandes discursos. Solo escucha. Laura sigue siendo mi hermana elegida. A veces no nos vemos por semanas, pero cada vez que nos reencontramos, el tiempo se dobla. Cocinamos, bailamos, lloramos por tonterías. Nos tenemos. Y eso basta. Hace poco inauguramos una sede de Rama en una comunidad rural en Chiapas. No tiene wifi estable ni sillas ergonómicas. Pero tiene mujeres que, por primera vez, escriben su nombre en una libreta sin pedir permiso. Mujeres que se sientan en círculo y dicen, yo también. Ese día, una abuela me tomó la mano y me dijo. Nunca pensé que a mis años iba a empezar de nuevo. Y le respondí. Nunca es tarde si una empieza por sí misma. A veces me preguntan si volvería a emprender una startup. Si me gustaría volver al mundo tech, levantar capital, escalar a lo grande. Y sonrío. Porque lo que estamos haciendo con Rama, con cada palabra, cada encuentro, cada historia, eso es escalar a lo grande. No, en números. En almas. Cada vez que una mujer escribe en nuestro foro, hoy dije que no por primera vez, o hoy me levanté sin miedo, o hoy hablé sin temblar, algo se acomoda en mí. No es que yo lo haya hecho por ellas. Es que nos hicimos juntas. Porque eso es lo que pasa cuando dejamos de sostener lo insostenible, se abre espacio para lo verdadero. A veces, todavía escucho esa frase.
No porque alguien la diga, sino porque la memoria es así, caprichosa, insistente. No sirves para nada. Pero ahora, cuando esa frase aparece, no me desarma. Me responde otra voz. La mía. Sí, sirvo. Sirvo para todo esto. Para amar. Para decidir. Para inspirar. Para existir sin pedir disculpas. Para ser. Y eso, después de todo, es lo único que necesitaba recordar. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por leer, por escuchar, por sentir conmigo. Si alguna parte de esta historia te tocó, si alguna frase te recordó algo tuyo, no lo ignores. Es tu historia hablándote. Escúchala. Y si alguna vez alguien te dice que no servís para nada, solo sonreí. Porque vos y yo sabemos la verdad.